Bienvenido a Comunidad Cristiana de México. Siéntete en casa, somos tu familia. Recibamos con un fuerte aplauso la palabra de Dios. ¿Cómo están, iglesia? ¿Bien? ¿Listos? Bien. Antes de empezar, los que me conocen con otra voz. Ando batallando un poquito con la garganta, así es que si ven que me acerco mucho el micrófono, no es porque vaya a ponerme a rapear aquí enfrente de ustedes. Así es que les voy a pedir a los de producción que me ayuden ahí con eso. Quiero darle la bienvenida no solo a toda la gente que está aquí, sino a la gente que está conectada a través de nuestras redes sociales. Como bien saben, tenemos la bendición de tener un ministerio de televisión y en él estamos llevando la palabra de Dios a través de estos servicios. Así es que comparte ahí en las redes sociales para que toda la gente que es tu contacto pueda tener la bendición de recibir una palabra. Amén. Muy bien. Vamos a comenzar con una enseñanza que es parte de esta serie que comenzamos, que se llama Habilidades para el éxito. Hoy quiero enseñarte la quinta habilidad. Hemos estado viendo que esta serie salió de versículo que habla de un hacha, ¿recuerdas? Y la palabra nos enseña, dice que esa hacha debe de estar ¿cómo? Afilada. Así es que la palabra dice afila el hacha. ¿Por qué? Porque para que esa hacha corte y sea eficiente, tiene que estar afilada. Un hacha que no tiene filo, ¿qué sucede? Es un hacha que nos va a costar mucho más trabajo para poder cortar que si tuviera filo. Ya hemos visto acerca de cómo tratar con gente pesimista. Fue el primer tema que vimos, ¿recuerdas? El segundo tema, no sé si recuerdes, pero nos hablaba acerca de cómo definir prioridades. Tercer tema, hablaba de cómo ser eficiente y cómo ser eficaz. Y el tema pasado con el pastor César nos hablaba acerca de cómo conocer y explotar nuestras habilidades. Y quiero hablarte de una quinta derivada de esta serie, Habilidades para el Éxito, que se llama ¿cómo administrar hábilmente qué? El dinero. Tú y yo tenemos un Dios integral, un Dios que no solo nos habla acerca del cielo, un Dios que no solo nos habla acerca de las promesas, sino nos habla también acerca de este recurso que es fundamental y es el dinero. Ahora, tú te vas a sorprender que Dios o que Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, la mitad de sus parábolas o casi la mitad hablaban acerca del dinero. Es más, 1 de cada 6 versículos que aparecen en los libros de Lucas, en los libros de Juan, 1 de cada 6 hablan acerca del dinero. Ahora yo te pregunto, ¿es importante hablar del dinero? ¿Qué mejor lugar que hablar acerca de este tipo de temas que la iglesia? Hablándolo acerca de cómo lo ve el Señor. ¿Estás de acuerdo? Vamos a comenzar con una historia que está en Lucas capítulo 16, lo tienes en tu guía. Esta es una de las historias que la gente ha usado para muchas cosas, pero ojo con lo que te voy a decir. Esta parábola que Jesús usó en Lucas es una de las parábolas más confusas que hay. La gente la ha usado para muchas cosas y la gente se ha confundido mucho a través de ello. Así es que yo te voy a pedir que estemos bien atentos. Si de pronto viene el espíritu del gallo Claudio y se me sale un gallo, tú no te preocupes, pero vamos a estar pendientes de la palabra. Amén. Dice Lucas capítulo 16 verso 1. Jesús contó otra parábola a sus discípulos. Un hombre rico tenía un administrador a quien acusaron ¿de qué? De derrochar sus bienes. Así que lo mandó a llamar y le dijo: ¿qué es esto que me dicen de ti? Rinde cuentas de tu administración, porque ya no puedes seguir en tu puesto. El administrador reflexionó: ¿qué voy a hacer ahora que mi patrón está por quitarme el puesto? No tengo fuerzas para acabar y me da vergüenza pedir limosna.
Tengo que asegurarme de que cuando me echen de la administración haya gente que me reciba en su casa. Ya sé lo que voy a hacer. Llamó entonces a cada uno de los que le debían algo a su patrón. ¿Sí me siguen? ¿Vamos bien? Llamó a los que le debían algo a su patrón. Al primero le preguntó: ¿cuánto le debes a mi patrón? 100 barriles de aceite, le contestó él. El administrador le dijo: toma tu factura, siéntate enseguida y escribe solo 50. Luego preguntó al segundo: ¿y tú cuánto debes? 100 bultos de trigo, contestó el administrador le dijo: toma tu factura y escribe ¿cuánto? 80. Pues bien, fíjate, aquí está lo importante, dice: pues bien, el patrón elogió al administrador de riquezas mundanas por haber actuado ¿cómo? Con astucia. Es que los de este mundo en su trato con los que son como ellos son más astutos que los que han recibido la luz. Por eso les digo que se valgan de las riquezas mundanas para ganar amigos, a fin de que cuando éstas se acaben haya quienes los reciban a ustedes en las viviendas eternas. El que es honrado en lo poco también lo será en lo mucho, y el que no es íntegro en lo poco también lo será en lo mucho. Por eso, si ustedes no han sido honrados en el uso de las riquezas mundanas, ¿quién les confiará las verdaderas? Y si con lo ajeno no han sido honrados, ¿quién les dará a ustedes lo que les pertenece? Ningún sirviente puede servir a dos patrones. Menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. Ustedes no pueden, a ojo lo que dice, no pueden, no dice no deben. Ustedes no pueden servir a la vez a Dios y a las riquezas. Cierra tus ojos, vamos a orar. Señor, hoy te pido, Padre, que traigas una palabra, Señor, que pueda transformar nuestra vida. Incluso si esa palabra, Señor, es una palabra que nos rete, no solo en el corazón, sino sobre todo en la mente. Hoy te pido que haya aquí en este lugar una iglesia con el corazón abierto, Padre, con su entendimiento abierto para recibir todo cuanto tú tengas para decirnos. Esto te lo pedimos en el nombre precioso de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Es importante discernir la palabra. La palabra me enseña a mí que no porque haya una persona que me esté compartiendo una escritura, yo tengo que tomar todo lo que me está diciendo esa persona, ¿lo sabes? La palabra dice: toma lo bueno y lo que no edifica, deséchalo. Y eso lo habla con cualquier persona, seas quien seas, seas un pastor, no lo seas, seas un líder. Ahora, esta escritura ha generado confusión. ¿Por qué? Porque de por sí el pasaje es un poco confuso. Esta palabra me enseña, o pareciera incluso enseñar, que Jesús aprobó la deshonestidad. ¿Cierto o no? ¿Le pusiste atención a la parte donde decía que vino el patrón, el dueño, con el administrador y le dijo: ríndeme cuentas? Ahora, hay gente que está diciendo, o que me ha dicho, todo lo que has hecho, y le dice: al final de este día tú ya no vas a trabajar en este lugar. ¿Qué estaba haciendo? Lo estaba despidiendo, ¿cierto? Ahora, hay una parte en donde se ha generado confusión. ¿Por qué? Porque pareciera que Jesús está aprobando la deshonestidad del administrador. ¿Por qué? Porque el administrador, antes de irse, ¿qué fue lo que hizo? Llamó a gente que le debía a su patrón, que era parte del negocio, y ¿qué le dijo? Enséñame tu factura, ¿cuánto debes? Y le dijo uno: 100, ok, ya no debes 100, apúntale 50. Y le dijo a otro: ¿cuánto debes? Tanto. Y le dijo: ya no debes tanto, bájale. ¿Qué es lo que estaba haciendo él? Él estaba haciendo un trueque o un negocio con algo que no le pertenecía a él, ¿cierto? Y a mí algo que me impresiona es la palabra que dice que aún después de ver esto, esa actitud del administrador, el patrón lo elogió. Y suena confuso. ¿Por qué vas a elogiar a alguien que está haciendo mal uso de los recursos? ¿Sí me explico? Ahora, es ahí la parte que quiero que entiendas, porque esta enseñanza no se trata de decir el que no tranza no avanza, sino todo lo contrario. Ahora, fíjate bien, dice la palabra que él
lo elogió. ¿Por qué? Porque dice, por haber actuado con astucia. Entonces, Jesús no está elogiando la deshonestidad. Jesús realmente está usando a un ladrón, porque es eso, alguien que se está robando los recursos de su patrón, pero está usando a un ladrón que es inteligente para traer una enseñanza a su pueblo. Ahora, ojo, algo importante es que nosotros tenemos que ver el lugar en donde estaba Jesús. ¿Sí sabes que Jesús, cuando le iba a enseñar algo a su pueblo, juntaba a la gente? Dice la palabra que muchas veces juntó a la gente, que había 2,000, 3,000, 5,000 gentes. Pero ¿sabes quién estaba presente ahí también? Los fariseos. ¿Y quiénes eran los fariseos? Los fariseos, la Biblia narra o los identifica como personas que tenían inteligencia, personas que sabían la palabra, pero ¿sabes qué eran? Hipócritas. Porque regularmente iban a los lugares donde estaba Jesús enseñando, pero ellos no iban a aprender, ellos iban a juzgar lo que Jesús hacía, ¿cierto? Ahora, me encanta, y te lo digo así, porque yo veo a un Jesús que en medio de sus mensajes te da una enseñanza de sabiduría, pero también le da un trancazo a los fariseos. ¿Sabes? Dios o Jesús le encanta consolar a los afligidos, pero también le encanta afligir a los cómodos. Fíjate lo que te estoy diciendo. El fariseo era un hombre o un personaje que sabía la palabra, ¿cierto? Ellos te podían decir cualquier parte de la palabra. El problema es que su corazón lo tenían completamente cerrado. Ahora, este tipo de enseñanzas en donde Jesús usa a un ladrón que es deshonesto, lo usa para traer una enseñanza a su pueblo, a su gente, pero también lo usa para picarle el ojo al fariseo, para romperle los paradigmas al fariseo. Y esta enseñanza que te voy a compartir hoy es una enseñanza que es contracultural. Eso es lo que quiero que me entiendas. Algo que va en contra regularmente de cómo vemos las cosas. Y fíjate lo importante. Dice la palabra que en esta escritura que Jesús usó a ese ladrón, y los fariseos, ¿qué crees que iban a decir? Él fue deshonesto. ¿Cómo es posible que uses a un ladrón? Pero yo te digo algo. ¿Qué pasaría si tú el día de mañana te encuentran un tumor maligno y de pronto tú tienes que actuar en base a lo que te acaban de descubrir? ¿A dónde irías? A un doctor, ¿cierto? Tú vas a un especialista, a alguien que sabe de eso. Ahora, imagínate que yo voy, a mí me acaban de detectar esto y yo llego con el doctor y de pronto le digo al doctor: oiga doctor, necesito que me ayude porque tengo un tumor que me necesitan extirpar. ¿Qué sucedería si yo llego y me programa este doctor para la cirugía y yo le digo: oiga doctor, ¿usted oró? Oiga doctor, ¿usted es cristiano? Oiga doctor, ¿usted le es fiel a su esposa? ¿Qué relevancia tiene eso antes de mi operación? Pregunto. ¿El doctor sabe? ¿El doctor conoce? Por supuesto que sí. Se supone que yo estoy yendo con un especialista, ¿cierto? Él tiene conocimiento acerca de lo que va a hacer. ¿Sabes? Mi pregunta no sería esa. Mi pregunta sería: doctor, ¿usted ya alguna vez extirpó un tumor? ¿O me iría yo a las estadísticas de saber qué tan eficiente o qué tan eficaz es el doctor? ¿Cierto? Un fariseo es aquel que va y juzga a la persona o al doctor en lugar de darse cuenta que Jesús muchas veces utiliza a gente que tal vez no le sigue para enseñarte algo, o incluso para traer sanidad en algo que necesitas. Y fíjate por qué te estoy diciendo que es contracultural. ¿Qué razón tendría yo para llegar y decirle: doctor, si usted no ora, entonces no me opere? Suena muy espiritual, y qué bueno que seamos espirituales. Pero si el doctor sabe lo que está haciendo, no importa si en ese momento es o no un hijo de Dios. Lo que importa
es que ese doctor haga bien lo que tiene que hacer. ¿Sí me explico? Ahora fíjate por qué es importante comenzar ahí, porque lo vamos a retomar. Lo que Jesús me dice en esto es que tú tienes que tener la capacidad de aprender de todo tipo de personas. ¿Qué sucede muchas veces o qué nos sucede en el trabajo? ¿Qué nos sucede incluso dentro del ministerio? Hay mucha gente con la que tú no tienes mucha coincidencia. Hay gente que de pronto tal vez no te cae, como coloquialmente se dice. Pero no porque esa gente no te caiga o tú no tengas coincidencia con ella, quiere decir que tú no vas a aprender de esa persona. ¿Es así? ¿Sabes? El Señor levanta gente para traerte muchas veces palabras de bendición a tu vida, y no necesariamente tienen que venir solo de un pastor, solo de un líder. A mí muchas veces me he encontrado en situaciones en donde yo, siendo un hijo de Dios, tiene que venir alguien más a darme un consejo. Y yo digo, ¿cómo es posible que esta persona que no conoce a Dios me traiga una palabra que me haga a mí reflexionar y entender que es Dios el que me está hablando? ¿Cómo es esto posible si eso es contracultural? ¿Por qué pensar que una persona que hoy no le está dando la honra y la gloria a Dios no me puede enseñar? Muchos de nosotros nos peleamos con nuestro compañero de trabajo, y como nos peleamos, o hay algo que no me gusta o el modo en que hace las cosas, cierro mi corazón. Y en lugar de abrirlo para aprender lo que tiene por enseñarme, lo cierro. Y pienso que esa persona no tiene nada para darme. ¿Y sabes que no es así? Jesús está usando a un ladrón. ¿Cómo es posible? Jesús está dándole un piquete de ojos a un fariseo que piensa que la palabra de Dios puede solo venir a través de un hijo de Dios. Pero fíjate lo que dice tu escritura. Hay una parte en donde dice, es que los de este mundo, que es en el versículo 8, por si lo quieres ahí anotar, dice, es que los de este mundo en su trato, dice, con los que son como ellos, son más astutos que los que han recibido la luz. ¿Quiénes han recibido la luz? Hazle así, nosotros somos aquellos que recibieron la luz. Pero dice que los hombres de este mundo muchas veces son más que astutos. Me explico cuando con esta parábola el Señor no elogia lo que el ladrón hizo, sino elogia la astucia que tuvo. Y fíjate, lo vamos a ir desglosando. Tienes ahí tu guía y hay varias cosas. Es una enseñanza un poco larga, me voy a tratar de ir más rápido, pero hay varios puntos que necesitamos entender. Y quiero irme al primer punto de tu enseñanza. Dice la palabra en Lucas capítulo 16, el verso 14, que oían todo esto, ¿quiénes? Los fariseos, a quienes les encantaba el dinero. Y se burlaban ¿de quién? De Jesús. ¿Sabes? Los fariseos pensaban que al saberse las escrituras se podían burlar de Jesús. Pensaban que la base o lo realmente importante estaba solo en las escrituras, y Jesús fue un hombre que vino a romper esos paradigmas. Ahora, ¿qué dice adelante? Dice, Él les dijo, ustedes se hacen los buenos ¿ante quién? Ante la gente, pero Dios conoce sus corazones. Fíjate, un fariseo es una persona hipócrita. Una persona que va y en lugar de estar pendiente de recibir en un lugar, va a juzgar lo que la gente está diciendo. Yo te voy a decir algo. En esta iglesia ha crecido por gente que se atreve a participar en grupos en casa, que se atreve a servir en un lugar sin ser los más sabios y sin ser los que más se sepan la palabra. ¿Y sabes por qué Dios los usa? Porque Dios, por encima de tu sabiduría o de tu inteligencia, necesita un corazón abierto para poder entrar y poder usarte. El fariseo creía que no era así. El fariseo es como las personas de hoy que llegan a un lugar y dicen, si no está el pastor usando o dando una palabra, entonces no tengo nada que recibir. ¿Te das cuenta lo que el fariseo hace? El día de mañana Dios va
el Señor quiere levantar a esa gente, pero si hoy somos personas que juzgamos por quién está al frente, yo te digo, ¿qué vas a recibir el día de mañana? Ahora, fíjate lo importante. Dice que hay 4 cosas que Dios nos enseña que no debemos hacer con el dinero. Y es a lo que vamos a entrar. 4 puntos que los tienes ahí en tu enseñanza. Y quiero empezar con el primero. Dice Lucas 16:1. Vamos a estar recapitulando los versículos que ya leímos. Pero dice Lucas 16:1. Jesús contó otra parábola a sus discípulos. Un hombre rico tenía un administrador a quien acusaron ¿de qué? De derrochar sus bienes. Hay otra traducción, la Nueva Traducción Viviente dice que lo acusaron de malgastar sus bienes. Escríbele primer punto. No lo malgastes. Estamos viendo 4 cosas que no debemos hacer con el dinero. Este administrador tenía la capacidad de administrar ese dinero, por algo lo pusieron ahí, pero resulta que hubo un punto en donde él se perdió, porque ¿qué empezó a usar? El dinero para otros fines, lo empezó a malgastar. Por eso vino el dueño, por eso vino su patrón y le dijo, ríndeme cuentas, porque hay gente que me está diciendo lo que estás haciendo. Ahora, el primer punto es no lo malgastes. ¿Por qué? Porque cuando nosotros malgastamos el dinero, hay algo más importante que solo tirarlo, que solo derrocharlo. Hay una palabra que dice que todo lo que yo tengo le pertenece ¿a quién? Cuando tú malgastas, ¿estás malgastando tu dinero o el dinero de quién? De Dios. Y eso es algo fundamental. Si yo no reconozco que todo lo que tengo le pertenece a Dios, entonces libremente voy a ser como el meme ese que sale así, aventando dinero. Y pónmele aguacate casi, ¿no? ¿Sabes por qué? Porque no estoy entendiendo realmente que lo que tengo le pertenece ¿a quién? A Dios. Ahora, segundo punto. Dice Lucas capítulo 16, verso 13. Ningún sirviente puede servir a 2 patrones, menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir a la vez a Dios y a las riquezas. Fíjate qué importante, y este es un punto que a mí me voló la cabeza el día que yo conocí del Señor. Dice la palabra, ustedes no pueden servir a 2, ¿qué? Amos. Yo te pregunto, ¿cómo está comparando Dios al dinero? ¿Como un qué? Como un amo. Ahora, fíjate lo importante. Dios es un Dios que en la palabra, con quien compara la capacidad de convertirse en un amo, no es con el diablo. ¿Es con quién? Con el dinero. Ahora, ¿el dinero de quién es? El dinero es de Dios. Y Él decide darnos ese dinero. Pero fíjate lo impresionante, lo único con lo que Dios se compara en relación a ser un amo es con el dinero. Así es que, segundo punto, no lo ames ni vivas para Él. No ames al dinero, no vivas para el dinero. Producción, si me ayudan. Es importante entender que donde yo pongo realmente mi corazón, la palabra dice, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Un día se me acercó una persona, y creo que se los compartí, y me preguntaba, Jairo, ¿por qué tú das? ¿Por qué siembras en la iglesia? ¿Por qué pones tu dinero ahí? Es un buen amigo al que yo le he estado compartiendo durante mucho tiempo, pero por alguna razón él aún no le entrega su vida a Cristo. Y me dijo, ¿por qué? Me dijo, ¿qué hacen con ese dinero? Y le dije, no sé. Sí tengo noción de qué se hace con el dinero, obviamente, pero la pregunta de él era diferente. Él me la estaba planteando como diciendo, ¿y qué hacen con lo que estás dando? ¿Dónde estaba puesta su mirada? En el dinero. ¿Sabes? Yo la única contestación que le di, y creo le doy gracias a Dios porque él se quedó tranquilo, fue: el día que yo suelto mi dinero, el día que yo doy una ofrenda o yo diezmo en mi iglesia, yo me olvido de ese dinero. Mi mirada ya no está ahí, en qué están haciendo con el billete.
Porque si mi mirada sigue al dinero, ¿en dónde está mi corazón? Si yo vengo y reconozco que todo lo que tengo le pertenece a Dios, yo llego y lo que estoy dando, ¿a quién le pertenecía? Yo le estoy regresando algo a Dios. Entonces, ¿yo por qué tendría que estar poniendo mi mirada en el dinero? Él se quedó, me dijo, ya te entendí. Ahora, tercer punto. Lucas capítulo 16, verso 3. Dice, el administrador reflexionó, ¿qué voy a hacer ahora que mi patrón está por quitarme el puesto? No tengo fuerzas para acabar y me da vergüenza pedir limosna. La otra traducción, la Nueva Traducción Viviente, dice, el administrador pensó, ¿y ahora qué haré? Mi jefe me ha despedido. Punto número 3, no confíes en él para tu seguridad. ¿Dónde estaba la confianza del administrador en un inicio? En el dinero, ¿cierto? Y cuando le quitaron el puesto, ¿qué sucedió? Lo que pensó, dijo, ¿y ahora qué voy a hacer? Porque su confianza no estaba en Dios, su confianza estaba en el dinero. No pongas tu confianza ahí. ¿Por qué? Porque hay un proverbio que solo te lo quiero mencionar, Proverbios 23:5, que dice, las riquezas desaparecen en un abrir y cerrar de ojos. En el momento que tú cierras y abres los ojos, las riquezas se pueden haber ido. Ahora, dice también, porque le saldrán alas y se irán volando como águilas. Este proverbio me enseñó mucho, porque cuando yo estaba investigando me di cuenta que en Estados Unidos le pusieron un águila a ciertos, no sé, no quiero mentir, no sé si a todos los billetes, pero a varios billetes en Estados Unidos le pusieron un águila a raíz de este proverbio, para que la gente cuando agarrara el billete se diera cuenta que ese billete en algún momento iba a salir volando. ¿Sí sabes que los Estados Unidos fundaron la mayoría de sus universidades en base a la palabra? La mayoría de las universidades en Estados Unidos se basaban en la Biblia para dar enseñanza a sus alumnos. Por eso tienen ese tipo de valores. Lamentablemente hace algunos años políticos comenzaron de pronto a cambiar esas cosas y empezaron a meterse en problemas por alguna razón. Pero me encantó darme cuenta que incluso esa gente lo pone ahí para que tú te des cuenta que ese dinero en algún momento va a volar. Lucas capítulo 12, verso 15. Dice la palabra, tengan cuidado, advirtió a la gente, absténganse de toda avaricia. La vida de una persona no depende ¿de qué? De la abundancia de sus bienes. Punto número 4. No conviertas al dinero en tu fuente de satisfacción. ¿Sabes? Un día le preguntaron a Carlos Slim cuánto se necesita para ser feliz a un hombre, y él simplemente contestó, un poco más de lo que tiene. Y es así. ¿Sabes por qué? Porque los hombres, mientras más tenemos, más queremos. Y ese es el problema. Cuando nuestra mirada y nuestro corazón está en el dinero o está en el negocio, más nos atamos a él. Hubo un tiempo en el que yo comencé obviamente en el proyecto, en el trabajo. Un día el Señor nos entregó un negocio y yo tomé un paso de fe. Un día me dieron una palabra en donde Dios me decía, Jairo, tú vas a iniciar un negocio sin dinero. Y yo lo inicié, yo salí de ahí, dije, amén, yo agarro esa palabra, pero después dije, ¿y luego qué sigue? Yo estaba esperando que el Señor ya me tuviera mi oficina, mis trabajadores puestos ahí, y resulta que las cosas no son así. Yo tenía no solo que tomar la palabra, sino activar la palabra, ¿cierto? Y empecé a pensar qué es lo que tenía que hacer. Ahora, yo me di cuenta que ese negocio venía de parte de Dios, que era un sueño de parte de Dios, pero también me di cuenta un día que yo le estaba invirtiendo tanto tiempo al negocio que mi familia había pasado a un segundo plano. Que yo le estaba invirtiendo tanto tiempo al negocio y estaba tan afanado por consolidarlo y que creciera, que ya no solo mi familia estaba en segundo plano, sino el Dios que me había dado ese negocio. ¿Y sabes qué sucedió? Empezamos a ir mal. ¿Por qué? Porque mi corazón
se fue con un billete que el Señor me había dado. Mi mirada estaba en los recursos que el Señor me había dado. ¿Qué me sucedió? Lo mismo que el administrador. Un día Dios me confió para abrir un negocio, pero resulta que en lugar de depender de Dios, empecé a poner mi mirada en el dinero, en el negocio. ¿Y sabes qué sucedió? Empezamos a ir mal. Ahora, no conviertas ese dinero en tu fuente de satisfacción. ¿Por qué? Porque hay muchos señores, y perdón que lo diga, pero hay muchos papás, aún siendo hijos de Dios, que cuando pierden su trabajo, parece que pierden su identidad. Hay muchos varones que cuando los despiden de un lugar, parece que el mundo se les acabó. Yo no sé si te das cuenta, pero a mí me impresiona que de pronto hay personas que el día que los despidieron de su trabajo, sabían que ya se habían quedado sin el recurso financiero, ¿cierto? Ahora, ¿qué hacen muchos de esos varones? ¿Sabes a dónde se van? A tomar para curar las penas, porque me despidieron. Yo te pregunto, ¿eso es inteligente? ¿Sabes qué están haciendo? Derrochar lo último que les queda. Ahora, ¿qué fue lo que Jesús tomó de este hombre? La astucia. ¿Por qué? Porque ahora te voy a hablar acerca de 6 cosas que debemos de recordar siempre con el dinero. Lucas capítulo 16, versículo 1. Dice: Jesús contó otra parábola a sus discípulos. Ya lo leímos este versículo, pero quiero darte otra parte importante. Un hombre rico tenía un, ¿qué? Administrador, a quien acusaron de derrochar sus bienes. Escríbelo ahí. Primer punto de cosas que debemos recordar siempre: yo no soy el dueño, yo solo soy el mayordomo. No le quisimos poner el administrador para que no se nos suba un poco el ego. Mayordomo. La Biblia me dice que yo soy el administrador de los recursos de quién. Y una persona que sirve a los recursos de alguien se convierte en un mayordomo. Y eso es algo que yo no tengo que olvidar. Sí, qué bueno, Dios me dio un día una visión para abrir un negocio. Pero ese negocio, ¿a quién le pertenece? A Dios. Ese negocio no es para mi ego, ni es para que me vean y me digan: ay, qué exitoso es esa persona. No, ese negocio tiene que ser exitoso, pero para que la gloria sea ¿para quién? Para Dios. Ahora, cuando yo entiendo que yo no soy el dueño y solo soy el mayordomo, entonces empiezo a entender que los recursos que se generan en esa empresa tienen que ser recursos que estén al servicio ¿de quién? De Dios. Y si Dios el día de mañana quiere emprender algo a través de mi negocio, yo tengo que estar dispuesto a que Él lo haga. Muchos nos olvidamos, ¿sabes? A muchos hijos de Dios. Por eso me reventó la cabeza cuando dice que elogió su astucia. ¿Por qué? Porque dice: los hijos de este mundo son más astutos para ver cosas con la gente del mismo mundo. Y luego me dio mucha tristeza cuando dijo: más que los hijos de la luz, más que los hijos de Dios. ¿Sabes que muchos allá afuera están siendo más astutos que tú y que yo? ¿Sabes por qué hay gente allá afuera que está prosperando y no los hijos de Dios? Porque no somos astutos. Esta parábola usa a un ladrón, a alguien deshonesto, a alguien que hizo algo malo, a alguien que le dijo: ya no le debes 100, a mi patrón le debes 50. Pero ¿sabes qué usó Jesús? La astucia de ese hombre, no el fruto de lo que hizo. Por eso te digo, esto no se trata del que no tranza no avanza. Esto se trata de darnos cuenta que nosotros somos hijos de Dios, y que si Dios es un Dios excelente y Dios es un Dios que tiene las riquezas, que es dueño del oro y de la plata, yo tengo que ser astuto para poder bajar esos recursos del cielo. Fíjate lo que dice en Lucas 16, capítulo 10. Y es la segunda verdad de lo que tengo que recordar. Dice: el que es honrado en lo poco, también lo será ¿en dónde? En lo mucho. Y el que no es íntegro en lo poco, tampoco lo será en lo mucho. ¿Sabes? Esta escritura me enseña que no es por lo mucho que tenga. Es más, te voy a decir algo: esta enseñanza no se trata del diezmo ni de las ofrendas. No te estoy hablando de eso.
Pero te voy a decir algo más duro todavía. ¿Sabes por qué no te estoy hablando de eso? Porque todos los que estamos aquí no deberíamos de tener problemas para diezmar y ofrendar. Todos los que estamos aquí no necesitarían estarnos recordando a cada rato que tenemos que diezmar y ofrendar, porque es bueno invertir en la tierra de Dios. Todos los que estamos aquí, eso debería de ser algo que ya sale de nuestro corazón, porque entendemos que Dios es el dueño del oro y de la plata, y que si yo me desprendo de un billete van a venir muchos más, porque mi mano está libre para recibir de parte de Dios. No se trata de diezmo y ofrenda, pero fíjate lo que dice adelante, dice: por eso, si ustedes no han sido honrados en el uso de las riquezas, ¿qué? Mundanas, ¿quién les confiará las verdaderas? Y si con lo ajeno no han sido honrados, ¿quién les dará a ustedes lo que les qué? Hay algo que ya nos pertenece. Hay algo que nos pertenece. Y lo dice el versículo 12. Dice: si con lo ajeno no han sido honrados, ¿quién les dará a ustedes lo que les pertenece? Ojo con esto. Dios tiene tesoros para nosotros. Nosotros somos sus hijos. Y la palabra dice que los padres atesoran para los hijos. Quiere decir que Dios ya tiene cosas para mí, pero ¿sabes por qué no me las puede entregar? Porque yo no soy fiel en lo poco que tengo. Anhelo grandes cosas, Señor. Levanta mi economía, levanta mi iglesia, levanta, Señor, mi familia, levanta mi casa. El problema es que con lo poco yo no he aprendido a ser fiel. ¿Cómo, dice, te van a entregar lo grande si con lo poco no puedes? ¿Sabes? Un día, en medio de la revelación de parte de Dios, yo me di cuenta que yo un día le dije: Señor, si tú me prosperas, yo te voy a dar. Imagínate, voló mi cabeza y yo dije: Señor, yo te quiero dar un diezmo de 100,000 pesos. Yo, en mi fe, ¿cuánto necesito producir para dar 100,000 pesos? Bastante. Ahora, la respuesta de Dios fue igual que esto. Me dijo: Jairo, pregúntate primero si dándome 500, dándome 100 eres fiel. Porque si no puedes soltar 100 pesos, 200 pesos o 10 pesos, lo que sea, ¿cómo vas a ser fiel cuando te toque dar 100,000 pesos? No se trata del diezmo, de la ofrenda, se trata de lo fiel que somos con las pequeñas cosas. Tal vez vas a diezmar 10 pesos, 20 pesos, hazlo con todo tu corazón. Que Dios vea en ti una persona que sin problema dice: lo traigo porque yo sé que tú me vas a dar mucho más. Porque la palabra dice que el Señor ya lo tiene para ti. Amén. Esta enseñanza es en el punto 2, dice: Dios usa el dinero para probarme. Estamos viendo 6 cosas que yo debo de recordar, y Dios usa el dinero para probarme, porque cuando Dios me da un recurso, Él quiere probar si realmente mi corazón está listo para darme más. ¿Qué sucedió en la parábola de los talentos? Dice literalmente que a quien se le dio uno tuvo miedo y lo escondió. ¿Recuerdas? ¿Y qué hizo el patrón cuando regresó con él? Le fue quitado. No hubo otra oportunidad, no le dijo: toma otra vez. ¿Por qué? Porque si él con uno no había sido fiel, ¿por qué queremos que Dios nos dé más? Dios es un Dios que pone el dinero en las manos de quien lo produce. Y grábatelo bien. Tienes que empezar a darte cuenta que no solo tienes que esperar el dinero, sino ya tienes que tener el proyecto en tu cabeza para que Dios pueda traer ese recurso a tu mano. Amén. Quiero decirte que cuando Dios prueba, cuando Dios me da un recurso, hay 3 cosas que el Señor está probando, y las tienes ahí para que lo escribas. El dinero muestra, ponle ahí, lo que más amo. El dinero muestra lo que más amo. Cuando tú vayas a tu estado de cuenta, a tu chequera, a tu tarjeta de crédito, te vas a dar cuenta en dónde está tu dinero, dónde lo estás gastando. Y sabes que eso habla mucho de dónde está tu corazón. ¿En qué lo estás invirtiendo? ¿Lo estás malgastando como esa persona que corrieron de su trabajo y se fue a tomar? Dime, ¿qué inversión es esa? La otra parte, la segunda parte que prueba, dice: el dinero muestra, ponle ahí, en lo que más confío. En lo que más confío. ¿Estoy confiando en el dinero para mi seguridad?
¿Estoy confiando o me siento bien cuando tengo más dinero? Es bueno traer la cartera llena, es bueno, es genial, claro que sí, pero no te sientas menos si tu cartera no tiene lo suficiente. Comienza a preguntarte realmente por qué no tiene lo suficiente, en qué hemos fallado. Si mi confianza está en el dinero y yo me siento bien cuando la traigo llena, imagínate el día que no haya nada, ¿cómo te vas a sentir? El tercer punto muestra lo verdaderamente importante. Si Dios puede, confiar en mí. Y esto es medular. Porque cuando Dios dio el talento a las personas, a las 3 personas, el Señor dice que Él estaba dando en base a su capacidad. Dice, a uno le dio 1, al otro le dio más. Pero es nuestra capacidad. Muchas veces le decimos, Señor, ¿y por qué a mí no me bendices tanto como la otra persona? No te enfoques en eso. No te presiones por eso. Cuando te comparas con alguien y lo bien que le puede estar yendo a otra persona, quiere decir que tu mirada está puesto en el fruto y no en el Dios que da la semilla. Y eso es diferente. Dios te quiere bendecir. Te voy a dar otra oportunidad. Dios te quiere bendecir. El tema es que empieces a buscar no solo en tu corazón, sino en tu mente, para qué Dios te quiere bendecir. Porque Dios cuando bendice es con un propósito. Dios no es alguien que tira el dinero y dice pues donde caiga. Dios es un Dios que entrega el dinero en mano, pero para que produzcas. Amén. Lucas capítulo 16 verso 9 dice, por eso les digo que se valgan de las riquezas mundanas para ganar ¿qué? Amigos, a fin de que cuando éstas se acaben haya quienes los reciban a ustedes en las viviendas eternas. Punto 3, ahí en tu guía. El dinero es una herramienta que se debe usar para los propósitos ¿de quién? De Dios. Qué bonito es cuando tienes un negocio, comprarte algo nuevo. Es padrísimo ir a la agencia y poder pagar un carro nuevo. Pero yo te pregunto, ¿ese carro lo estás pagando y estás yendo a la agencia para invertirlo en el reino? ¿Tus recursos, las cosas que Dios te confió, las estás usando en el reino? Porque las cosas que Dios te da son para sus propósitos. Muchos de nosotros conseguimos cosas y las tenemos como un tesoro preciado que nadie las toque. Yo me recuerdo, y perdón si un día mi hermano ve esta prédica, lo voy a ventanear, pero yo me acuerdo que mi hermano, cuando él empezó a crecer, él le encantaba comprarse playeras, tenis y todo, y tenía un gusto padrísimo. A mí me encantaba. Mi hermano es increíblemente ordenado y eso me encanta de él. Tú ibas a mi cuarto donde vivíamos los dos y su lugar estaba impecable. Él guardaba y doblaba la ropa y la ponía así en su sitio. Pero ¿sabes qué era? Híjole, si yo le tocaba una playera era el fin del mundo. O sea, él se daba cuenta cuando yo había ido nada más a mover algo. ¿Sabes por qué? Porque su mirada ¿dónde estaba? Ahí, en sus playeras. Ahora él se llenó de playeras y de cosas, y qué bueno que lo hagamos. Pero va a llegar el momento en que Dios te va a pedir rendir cuentas. Y te va a decir, ¿realmente guardaste eso, esos recursos o esas cosas que yo te permití tener para tenerlas como un tesoro? ¿O las usaste aún para ponerle una playera a alguien de la calle? Dios necesita que generemos recursos, pero para sus propósitos. Hay algo que te quiero mostrar de cómo Jesús usó a este ladrón. Él vio algunas cosas en él y tienes 3 rayas que dicen él. Hay 3 cosas que son la base de esta enseñanza. Él usó un ladrón, sí, pero no usó lo deshonesto que fue. Fíjate, escriben en el primero, dice, él miró hacia el futuro. La palabra dice en el verso 3 que lo primero que él hizo cuando le dijeron que iba a ser despedido, ¿qué fue? Dijo, ¿y qué voy a hacer? Fue la primera pregunta que se hizo. ¿Sabes qué estaba haciendo él? Mirando hacia el futuro. Él no dijo, me devastaron, me quedé sin trabajo. Él fue astuto y dijo, ¿y ahora qué voy a hacer?
El tema es que hay muchos hijos de Dios que tienen grandes planes para hacer, pero nunca los llevan a cabo. Dios es un Dios que te va a respaldar cuando tú tomes la fe de decir: Señor, tú eres el que va conmigo. El problema es que hay gente más astuta allá afuera, como este ladrón, que luego dijo: me quitaron algo, pero yo necesito hacer algo. ¿Y sabes qué hizo? Comenzó a hacerlo. Ahora, segundo punto, dice: él hizo, ponle ahí un plan. Y esto es lo que Jesús estaba usando, porque luego dijo: ya sé lo que voy a hacer. Él ya tenía un plan. Él recibió un batacazo en ese momento, te quedaste sin trabajo, pero primero dijo: ¿qué voy a hacer? Y después ideó un plan. Y tercer punto, dice: él actuó rápidamente. Actúa rápidamente. Muchos de los hijos de Dios, cuando recibimos una mala noticia, sobre todo en los temas financieros, nos quedamos pasmados. Sabes, muchos de nosotros decimos: hoy me quedé sin trabajo, mañana me voy a arreglar, me voy a peinar y voy a salir a buscar. ¿Y por qué mañana? ¿Sabes que en el mañana el enemigo usa todas las herramientas para meterte en depresión? Para decirte que no sabes, para decirte que no puedes, para decirte lo inútil que fuiste. ¿Por qué mañana? O sea, él actuó. Antes de terminar el día, él ya había negociado con 3 personas, ¿cierto? Hizo algo deshonesto, pero Jesús no estaba diciendo lo deshonesto que fue. Jesús dijo: fue astuto. ¿Por qué? Porque planeó y actuó rápidamente. Eso es algo que necesitamos pensar. Lucas capítulo 16, verso 9 dice: por eso les digo que se valgan de las riquezas mundanas para ganar amigos, a fin de que cuando éstas se acaben, haya quienes los reciban a ustedes en las viviendas eternas. Punto número 4 en tu guía: el mejor uso para el dinero es invertirlo en el reino. Fíjate lo que te habla esta escritura. Cuando Dios me entregó, o Dios nos entregó el negocio, Dios me dijo: Jairo, vas a iniciar un negocio y lo vas a iniciar sin dinero. Y así fue. El tema es que cuando yo empecé a crecer en la empresa, me di cuenta que yo necesitaba gente. Y lo primero que empecé a hacer es buscar dentro de la iglesia. Hoy la gran mayoría de mi gente que trabaja en la empresa es gente que es parte de la iglesia. Y eso está bien, han sido de mucha bendición. Pero también Dios me enseñó que yo puedo aprender de la gente que no necesariamente hoy conoce de Dios, porque muchas veces esa gente es más astuta y actúa de maneras más rápidas para solucionar las cosas. Y yo empecé a sumar a la empresa gente que no eran hijos de Dios, que no se sabían hijos de Dios, porque la palabra dice que todos lo somos. ¿Lo crees? Ahora, ellos todavía no lo habían reconocido, y yo empecé a contratar esa gente. ¿Y sabes por qué? Porque yo dije: sumo esa gente a la empresa para que nos vaya mejor, para que trabajen mejor. Y como tengo gente de la iglesia, que le compartan y que esa persona se convierta dentro de la empresa. ¿Es viable? Es la mejor inversión. Yo no necesito solo decir solo si es cristiano, solo si ora antes de salir de la casa. No, necesito gente que pueda ser astuta y que pueda hacer su trabajo de la mejor manera, porque total, si yo conozco a Dios, yo se lo voy a presentar. Amén. Lucas 16, capítulo 2 dice: así que lo mandó a llamar y le dijo: ¿qué es esto que me dicen de ti? Rinde cuentas de tu administración, porque ya no puedes seguir en tu puesto. Punto número 5. Y esto es algo que te tiene que comprometer. Un día, escríbelo ahí, le rendiré cuentas a Dios. Un día Dios te va a dejar pasar a su reino. Yo me imagino, muchos piensan que es Pedro el que está ahí a la puerta, ¿no? Y decimos: Pedro nos va a estar recibiendo a todos. Yo me imagino entrando todos al cielo, a la eternidad, a disfrutar. Pero ¿sabes algo? La palabra dice que Dios nos va a rendir cuentas. Dios te va a decir: pásale. Pero ¿qué hiciste con las personas que te puse al lado? ¿Pero qué hiciste con los recursos que yo te puse al lado? Muchos de nosotros queremos la salvación y la anhelamos,
Y la palabra dice que ya somos salvos. Pero yo te pregunto, sabiéndote salvo, ¿estás invirtiendo a la manera de Dios? ¿Estás haciendo las cosas a la manera de Dios? Porque una cosa es que tu posición ya esté escrito, o tu nombre esté escrito en el libro de la vida. Pero otra cosa es que lo que estés haciendo de aquí en lo que llegas sea algo que esté cumpliendo el propósito de Dios. Yo les compartía el viernes a los chavos un tema que fue bastante bueno. Y yo les decía algo, terminaba diciéndoles: ¿de qué te sirve irte al cielo hoy? Imagínate que hoy te vas al cielo y empiezas a disfrutar de todo, pero dejaste en la tierra todos los problemas, todas las deudas, todas las enemistades, a tu familia peleada, primos que no se hablan con sus primos porque tú no te hablas con tu hermano. ¿De qué sirve si no estamos haciendo lo que Dios nos mandó a hacer? Y Lucas capítulo 16 verso 10 dice la palabra: el que es honrado en lo poco, también lo será ¿en dónde? En lo mucho. Y el que no es íntegro en lo poco, tampoco lo será en lo mucho. Punto número 6. Si soy fiel con poco, Dios puede confiar en mí con más. Es más, debería de decir con mucho más. Porque Dios es un Dios que nos da sobreabundantemente. ¿Y para qué es la sobreabundancia? Imagínate que tienes una jarra y que de pronto Dios te le está llenando de líquido esa jarra, el mejor que quieras, una limonada ahorita para este calor. Sería genial. Pero Dios no solo te va a llenar la jarra, Dios va a hacer que esa jarra se llene y sobreabunde. ¿Sabes para qué? Para que puedas llenar pequeños vasos y esos vasos se lo des a la persona que Dios te puso al lado. Dios te va a dar recursos, iglesia, créelo, Dios te los va a dar. Pero lo importante es que seamos astutos como hijos de Dios, que sepamos, que seamos conscientes. Muchos de nosotros necesitamos prosperidad. La iglesia de Cristo, tristemente, es una iglesia que hoy está padeciendo económicamente. ¿Y sabes por qué es? Porque no somos conscientes de lo que realmente tenemos que hacer. Invierte no solo en la gente que ya hoy se reconoce como un hijo de Dios, invierte en gente que sabes que es un hijo de Dios, a la cual tú tienes que hablarle de Él. Si eres un empresario, contrata gente, contrata a la mejor, busca a la mejor. No importa si es o no hoy un cristiano, pero el día que entre a tu empresa y que le des la bienvenida, comienza un plan y una estrategia para que él conozca de Dios, porque tú ya lo conoces. Contrata a la mejor gente. Quiero decirte algo, tristemente, los hijos de Dios a veces nos acomodamos. Por eso yo te di hace rato una frase que dice: a Jesús le encanta consolar al afligido, pero también Jesús aflige al cómodo. Jesús es un Dios que te va a incomodar en lo que estás haciendo. Te va a decir: ok, ya tienes esa empresa, pero estás ahora haciendo esto para mí. Qué bueno sería que todos llegáramos a un punto en donde ya no habría nada que hacer. El día que ya no haya nada que hacer es el día que tú vas a partir con el Señor. Todos los demás días hay algo que hacer. Ponte de pie, iglesia, y vamos a adorarle al Señor. Sabes, Dios es un Dios que atesora para sus hijos. Y yo quiero que te vayas hoy con algo. Tú eres un hijo de Dios. Tú lo eres. Tú eres merecedor de lo que Dios tiene para ti. Pero planea. Sé consciente de tu situación. Invierte, empieza a hacer cosas. Dios te va a dar el recurso para emprender. Pero cuando Dios te dé ese recurso es porque tú ya tienes un plan para desarrollar. Este hombre lo que hizo fue generar un plan y dice: actuó rápidamente. Hagamos las cosas rápido. A veces Dios nos pide: ve y abraza a alguien, y tienes que ir y abrazar a esa persona. ¿Por qué nos esperamos a sentir que algo diferente pase? No, actúa rápidamente. Dios es un Dios que le va a dar los recursos a las personas que se mueven cuando Él se los pide. Y eso es lo fundamental. Dios me mandó a hacer, voy y lo hago, porque en medio de eso Dios me va a prosperar mucho más.
Así es que vamos a alabarle al Señor en este tiempo, y quiero que levantes tu voz, pero sobre todo que abras tu corazón. Dios es un Dios que te va a dar ese recurso, pero necesitas tener ese plan en tu cabeza. Necesitas saber que Dios es un Dios que te quiere prosperar. Tu situación, sea cual sea poco, sea mucho, no es la situación que Dios quiere que tengas. Tal vez hoy ya lograste grandes cosas, Dios quiere más. Amén. Así es que cierra tus ojos y vamos a adorarle al Señor. Vamos a poner nuestra voz y nuestro corazón en sus manos.